Muy buenos días a todos. Mi nombre es María José Bilbao, becada de tercero, y hoy día les voy a hablar sobre la retracción palpebral inferior y como específicamente post-blefaroplastia. Entonces, ¿qué es la retracción palpebral? La retracción palpebral al final es un tipo de malposición del párpado, clásicamente escrito como sin eversión del margen palpebral, pero esto no siempre es así, ya que esta malposición del párpado se puede combinar también con ectropión o entropión, ¿ya? Pero cuando tenemos retracción palpebral, lo importante es saber que vamos a tener exposición escleral inferior o escleral show. Este causa multifactorial, puede ser uni o bilateral y también puede ser una variante anatómica normal en órbitas poco profundas. Dependiendo de la causa y la cuantía, obviamente, va a generar una discapacidad funcional que se puede manifestar como una queratopatía por exposición, lago oftalmo, ojo seco y molestias variadas. Y voy a emitir a la doctora. Ya. Pero también tiene un importante, puede generar una importante discapacidad tanto estética y psicológica. Se ha visto que la retracción del párpado inferior le molesta bastante a los pacientes y es un problema que aunque no parezca muy grave o tal vez para alguien que no sepa algo muy evidente, a los pacientes sí les afecta bastante en diferentes cuestionarios que les han hecho sobre su calidad de vida. Acá hay una foto en que se puede mostrar una retracción de párpado inferior con un scleral show y lo ideal, sobre todo para las becadas, es que el margen del párpado esté a la altura del limbo inferior. Cuando esto no es así o el MRD2 es mayor a 5,5, hablamos de una retracción palpebral, obviamente en diferentes cuantías. Para hablar un poco de este tema, hay que hablar un poco de la anatomía del párpado inferior. Algunos autores lo dividen en la lamela anterior, media y posterior. La lamela anterior está compuesta por piel y orbicular, la lamela media por el septum, la grasa orbitaria, y algunos autores ponen a los retractores como parte de la lamela media. Y también está la lamela posterior, que es el tarso, la conjuntiva, y otra corriente de autores ponen a los retractores como parte de la lamela posterior. Entonces acá en la imagen, no sé si se ve mi puntero, sí, podemos ver todo el complejo de los retractores del párpado inferior, que parte desde la cápsula palpebral inferior, envuelve al oblicuo inferior, se une con el ligamento de Lockwood, y avanza anteriormente hasta unirse al tarso mediante el músculo tarsal inferior, ¿ya? Y todo esto está unido a la base del fornix, al septum. Entonces es un complejo de diferentes ligamentos y músculos. Y es como el símil al elevador del párpado o al músculo de Mibler en el párpado superior. Bueno, entonces acá tenemos la piel, el orbicular, tenemos el septum, tenemos los retractores, tenemos el tarso y tenemos la conjuntiva. También es importante hablar sobre los cantos, el canto lateral y el canto medial, que al final también van a sustentar el párpado inferior. Es importante saber que el canto lateral está 1 o 2 milímetros por sobre el canto medial y esta proporción anatómica se debería respetar y considerar en la cirugía de la blefaroplastia. ¿Ya? Y acá señala que la posición normal del margen palpebral es donde termina el limbo corneal inferior. También es importante mencionar los vectores. Los vectores se miden de manera sagital y es la proyección del ápice de la córnea con la región malar. Se dice que existe un vector negativo cuando el ápice de la córnea está por anterior a la región malar, un vector neutro cuando está más o menos a la misma altura y un vector positivo cuando el ápice corneal está por detrás del reborde o de la región malar.
clásicamente se dice que un paciente con vector negativo tiene más riesgo de hacer ectropio y un paciente con vector positivo entropio. Pero esto no es tan así, pero es lo que se dice como clásicamente. También es importante hablar sobre las estructuras de la región media facial, de la grasa de la grasa postorbicular, que es el soft, que forma parte casi de los 3/4 laterales del reborde orbitario, y también de la grasa malar, de los paquetes grasos malares, ¿ya? Entonces acá tenemos el septum orbitario, la grasa orbitaria, que acá está como protuida, tal vez por la edad, lo querían representar el esquema, está el músculo orbicular. Por bajo el músculo orbicular tenemos el soft, que es este complejo, estos paquetes grasos, y que está delimitado por dos ligamentos importantes, que es el órbito malar y el cigomático cutáneo. Y por bajo el soft y anterior como a la aponeurosis del orbicular, vamos a tener las almohadillas grasas malares, ¿ya? Todo esto va a generar, o sea, va a formar parte de un complejo de muscular y de aponeurosis superficiales del tercio medio de la cara, y que también tienen un rol en la fisiopatología de la retracción palpebral y del envejecimiento. Acá hay otro esquema en que se puede ver el hueso cigomático, el espacio precigomático que se forma al hacer un plano de disección del soft, de esta grasa que está por sobre el músculo malar. Entonces, esto se puede diseccionar y podemos tener este plano. ¿Ya? Es importante también tener presente la presencia del nervio infraorbitario, que nos va a separar en dos planos este paquete graso. Y hay que tener, obviamente, cuidado de no lesionarlo en la cirugía. Entonces, la correcta posición del párpado inferior va a depender de la indemnidad de estas estructuras anatómicas, tanto de la laxitud horizontal, que lo dan los cantos, la distensibilidad de los retractores, un adecuado fondo de saco y conjuntiva, la ubicación del canto lateral, el grado patológico o normal de protusión ocular, la tensión del músculo orbicular y el soporte vertical, que es todo este complejo de aponeurosis y músculos que les expliqué anteriormente. Y cualquier alteración en cualquiera de estas alteraciones anatómicas recientemente mencionadas pueden generar una alteración del párpado inferior. Entonces, hablando de la retracción palpebral, la trilogía es multifactorial, que podemos tener causas neurogénicas, miogénicas, mecánicas y congénitas. Hay casos, por ejemplo, de retracción palpebral congénito, pero son escasos. Y lejos, lo más frecuente, hablando de retracción palpebral en general, es la enfermedad de tiroides, ¿ya? Entonces siempre tenemos que ir a descartar. Y hablando de causas mecánicas, lo más común es una retracción palpebral post-blefaroplastia inferior, ¿ya? Se dice que una malposición palpebral puede estar presente desde el 2,7 al 16% de las cirugías que involucren el párpado inferior, y que la retracción palpebral puede estar presente hasta en el 20% en algunas series de los pacientes de las cirugías de blefaroplastia inferior por abordaje transcutáneo. Obviamente esto también puede ser debido a radiación, a traumas y a otro tipo de cirugías. Entonces, la fisiopatología de retracción palpebral inferior, específicamente debido a posterior a la cirugía, se basa en tres pilares importantes. Uno, la laxitud horizontal, que tal vez no se abordó de una manera adecuada. Un acortamiento lamelar de la lamela anterior, que hablamos de la piel y orbicular. Y también una retracción de la lamela media, que lo que se genera una cicatriz del septum y una retracción de los retractores. Y también puede estar combinado a veces con una retracción de la lamela posterior, pero eso es menos frecuente.
y también la lesión del orbicular, que aportaría a largo plazo una debilidad de este músculo y también aportaría la fisiopatología de este desequilibrio de estas fuerzas tanto horizontales y verticales que generarían al final esta retracción palpebral. Entonces acá tenemos un esquema en que a la derecha se muestra un párpado normal, el tarso, el septum orbitario, la grasa y los retractores, representado como la cápsula, la fascia cápsulo-palpebral. Y acá a la izquierda tenemos a un paciente con una retracción palpebral en que se puede ver que hay como una adhesión completa entre, o una cicatriz entre los retractores del párpado y el septum orbitario. Y esto hace que la grasa orbitaria inferior, o sea, la grasa, perdón, preaponeurótica se desplace hacia posterior. Y esto en conjunto generaría que el párpado inferior se retraiga hacia abajo. También es importante el tercio medio facial desde los 40 años más o menos. Por la gravedad, la lamela anterior va descendiendo y hay un descenso tanto del orbicular como del complejo aponeurótico muscular superficial del tercio medio y de las almohadillas grasas, ¿ya? Y esto al final generaría este déficit en la lamela anterior porque la piel al final del párpado inferior proviene o se proyecta desde la región malar. Entonces tendríamos una disminución del vector vertical que sustenta el párpado y de la piel. Los factores de riesgo prequirúrgico son la proptosis fisiológica del paciente, pacientes altos miopes, hipoplasia maxilar y lo más frecuente es el cirujano inexperto que hace una resección de piel aumentada. Entonces, el primer error que se escribe es remover demasiada piel y creer que también el injerto de piel podría ser la solución en un futuro. Y además también a veces el no abordar la laxitud horizontal del párpado. La clínica, vamos a tener estos párpados inferiores retraídos, como caídos hacia abajo. Vamos a tener este sclerotomy que les mostré anteriormente. Vamos a tener como una mirada triste que se describe como unos ojos almendrados con unos cantos laterales redondeados y por bajo a veces del canto medio. Vamos a tener una fisura palpebral horizontal acortada por lo mismo. Y también se puede ver el fenómeno de boca de pez, que es al tratar de cerrar el párpado, hay un desplazamiento del canto lateral hacia medial. Y esto se suele dar por una inserción adecuada del canto lateral. Entonces, los autores de un paper americano describieron que había que evaluar siempre en estos pacientes 6 potenciales déficits, ¿ya? Antes de abordarlos quirúrgicamente. El primero es evaluar la fuerza del orbicular, tanto porque tiene un rol de la fisiopatología de esto y también es importante al momento de corregirlo. Normalmente, o sea, se le pide al paciente que cierre los ojos con fuerza y normalmente nosotros no deberíamos poder abrir el ojo, o sea, el párpado. Si es que lo podemos abrir, hay un déficit del orbicular y que lo puntean en una escala que va de 11 a 41 puntos. La debilidad del orbicular de diferentes cuantías se presenta casi en un 86% de los párpados en estos pacientes. También tenemos que evaluar si hay cicatrización interna del párpado, o sea, de los retractores del septum, y esto se puede hacer con una prueba de tracción forzada. Se pide al paciente que mire hacia arriba y con nuestros dedos vamos a intentar subir el párpado inferior. ¿Ya? Si esta excursión no se puede realizar con normalidad, estaríamos frente a una posible cicatrización de los retractores y del septum. También tenemos que medir la escasez de la lamela anterior y eso se puede hacer con el paciente de frente. Le pedimos al paciente que mire hacia arriba y que abra la boca. Si se genera un ectropio evidente o si la retracción palpebral aumenta, estamos en presencia de una escasez de tejido de la lamela anterior. Y esto estaría presente en casi el 80% de los párpados. Cuarto, hay que evaluar la pérdida del volumen orbitario inferior o palpebral.
¿ya? Esto se hace de manera subjetiva y puede estar presente hasta en un 70% de los pacientes. Y hay que ver lo que les contaba inicialmente, la topografía de los vectores, ¿ya? Y hay que buscar el vector negativo. Entonces, en estos dos pacientes existe un vector negativo, se evalúa en la vista sagital y podría estar presente hasta en un 65% de los pacientes, ¿ya? Entonces, el vector negativo predispone a que haya más retracción palpebral y también es más complejo abordar la retracción palpebral quirúrgicamente cuando está presente, porque hay menos sustento para el tercio medio de la cara. Y sexto, y súper importante, hay que evaluar la laxitud del párpado inferior, que lo podemos hacer mediante la prueba de chasquido, que es tirar el párpado inferior hacia abajo y al soltarlo rápidamente debería volver a su posición. Se dice que si se demora más de 5 segundos estaríamos presentes frente a una laxitud palpebral inferior, y también la prueba de distracción en que separamos el margen palpebral inferior del ojo y normalmente esto no debería ser más de 6 u 8. Algunos dicen 6, algunos dicen 8 milímetros. Entonces, luego de haber evaluado a nuestros pacientes y haber identificado cada uno de los déficits, vamos a manejar a estos pacientes dependiendo de la causa de los déficits anteriormente descritos y obviamente del grado de retracción. Y el manejo se puede hacer con o sin injertos dependiendo de la gravedad. Entonces vamos a ir a abordar tanto la lamela anterior, la media y la posterior. Clásicamente, lo primero que se hacía era abordar la laxitud horizontal con una tira tarsal, y la laxitud horizontal la verdad es que se aborda en casi todos los pacientes, ¿ya? Y antes se utilizaba un injerto de piel dispersor completo, pero se empezó a dejar un poco de lado este abordaje quirúrgico por la cicatrización que dejaba y el mal resultado estético. Entonces empezó a aparecer los lifting de la región media de la cara, para aportar piel y sustento a la región palpebral. Y este puede ser pre o subperióstico, que lo vamos a ver en un rato más. La lamela media se va a abordar a través de la lisis de la fibrosis y de esta retracción con injertos espaciadores para dar un soporte vertical al párpado. Y cuando hay afección de la lamela posterior, podemos abordarla con injertos mucosos de espesor completo. Entonces, el manejo, también hay manejo médico en retracciones palpebrales posteriores. Se ha descrito que se pueden realizar masajes y también se pueden realizar inyecciones de triamcinolona, de 5-fluoracilo y de ácido hialurónico antes de ir a abordar quirúrgicamente a estos pacientes. Obviamente estos son casos de retracción palpebral leve y que no le molesta tanto al paciente en su calidad de vida. La cirugía estándar clásica descrita es la suspensión cantal, los injertos espaciadores y el lifting de la cara media. Estos tres procedimientos se van a combinar para ir abordando los diferentes déficits ya expuestos para como crear un resultado que aborde los diferentes pilares de la fisiopatología, ¿ya? Se dice que si con un dedo podemos corregir la retracción palpebral inferior, el problema solamente se podría abordar corrigiendo la laxitud horizontal. Se dice que si necesita 2 dedos, hay un problema de un acortamiento vertical, entonces necesitaríamos un espaciador de los retractores, ¿ya? O un injerto espaciador en la lamela media. Si necesitamos ya 3 dedos para compensar esta retracción palpebral, estamos hablando de que hay un déficit importante de la lamela anterior y necesitamos ascender, hacer un lifting del tercio medio facial a través de la almohadilla malar. Y si el déficit ya necesita 4 dedos para como suspender el tercio medio facial y corregir la retracción, estaríamos, y la mayoría de estos pacientes es post múltiple cirugía o posterior a radioterapia, ahí necesitaríamos ya de un abordaje subperióstico. Entonces necesitaríamos de
aumentarla, o sea, mejorar la laxitud horizontal, el injerto espaciador en la lamela media y el lifting del tercio medio de la cara, pero ya no de la grasa submalar, sino subperióstico, que es una cirugía un poco más grande. Entonces, dependiendo de la cuantía de la retracción palpebral, vamos a ir haciendo diferentes o sumando diferentes procedimientos. El refuerzo del canto lateral lo podemos hacer mediante cantopexia cuando son laxitudes menores o la cantoplastía, comúnmente con la tira tarsal. En los injertos espaciadores se pueden usar autoinjertos, anoinjertos o injertos sintéticos. Lo que más se utiliza la mayoría de las veces es el cartílago auricular o la mucosa del paladar duro, ¿ya? Pero también hay algunos trabajos que usan dermis preservada, esclerótica preservada, Gore-Tex, Medport, entre otros materiales. Y el objetivo es separar el septum de los retractores, elevar el tarso y retroceder la grasa. Entonces, acá está un injerto de paladar duro, en que entonces se hace una lisis de la cicatriz que dejó los retractores y del septum. Se pone el retractor, que al final me va a servir como un soporte vertical para una adecuada posición del párpado. Y esto haría que también ayudara a la grasa preaponeutrótica a volver a su posición. El lifting del tercio medio facial, podemos hacerlo, como ya dije, mediante la elevación de la grasa medial, que le daría un soporte al párpado inferior y una región y un relleno de la región infraorbitaria. Entonces se hace una disección hasta la almohadilla grasa y se hace una elevación de la misma y es un abordaje preaponeurótico, ¿ya? O también podemos hacer la elevación subperióstica al medio facial, que en pacientes, como ya dije, con múltiples cirugías o piel escasa. Entonces acá hay un esquema más o menos que habla de la suspensión de la almohadilla malar. Y acá hay otro esquema que nos habla de la suspensión subperióstica, ¿ya? En que se hace un plano subperióstico desde la órbita y el objetivo es elevar y levantar todo el complejo de la aponeurosis muscular superficial, que incluye el soft, la grasa malar, los músculos, y se hace con unas suturas de suspensión. Entonces, acá para mostrar hay un trabajo que se hizo una suspensión subperióstica, que se hace una disección subperióstica hasta levantar todo este complejo con una sutura de Proler. Y en este caso se usó injerto espaciador de mucosa bucal. Y acá está el resultado de este paciente que tenía una retracción palpebral izquierda posterior a múltiples cirugías por una fractura maxilofacial, en donde se hizo este abordaje con un resultado bastante bueno o aceptable estéticamente. Acá está como el manejo clásico, que bueno, no voy a entrar como en detalles, pero se puede hacer tanto vía conjuntival o subciliar. Y como ya dije, se puede hacer por dos planos, subperióstico o preperióstico. La mayoría de los autores prefieren preperióstico porque es más simple y también dicen que cuando se hace un abordaje subperióstico, la grasa malar aún puede descender. A cambio, en el preperióstico, que perdón como por la palabra, pero se agarra el soft y la grasa premalar y esta se adhiere a la cara interna lateral de la periórbita. Entonces se hace una disección que hay que hacerla desde el canto medio al canto lateral y se va por debajo del orbicular, se despega, hay que reseccionar el ligamento órbico-malar. Ahí llegamos al soft, después hay que reseccionar otros ligamentos hasta agarrar con la sutura Prolen
la grasa o el paquete graso malar con el soft, y esto crear un vector ascendente y lateral para ascender toda esta piel y grasa de la región malar. Bueno, algunos usan Prolene y otros también Vicryl. Y muchas veces se deja con una sutura de Frost en el postoperatorio que se retira más o menos a la semana para evitar nuevamente la retracción. Entonces acá hay unas fotos del procedimiento, se puede ver cómo con un cotón están diseccionando abajo del músculo orbicular y están despegando el soft y la almohadilla malar. O sea, el soft se despega del músculo malar y se genera un plano y luego se pasa la sutura y se ancla. Y este es una foto de cómo sacan la mucosa del paladar duro y que se injerta, o sea, y se pone en la lamela posterior, lamela media. Los autores dicen que no es necesario que quede recubrido con conjuntiva. Acá hay dos casos clínicos, dos pacientes con retracción palpebral post-blefaroplastía. En ambos casos se obtuvo un resultado satisfactorio tanto para el paciente como para el cirujano. Podemos ver cómo ya la mirada no se ve como una mirada triste, los cantos laterales están en una mejor posición, ya no están estos ojos redondeados o estos ojos de almendra, y el scleral toe en el primer caso está totalmente abordado y en el caso inferior queda un poquito, pero estéticamente es bastante aceptable. ¿Ya? Y fíjense que no hay una cicatrización importante. O sea, no se ve cicatriz. Entonces, pero se ha visto, sin embargo, que la cirugía estándar tiene una satisfacción del paciente de un 40% en diferentes cuestionarios versus a una satisfacción del cirujano de un 80%. ¿Ya? Esto puede ser debido a 4 cosas que mencionan los autores del paper anterior que les mostré, que es una apariencia del canto anormal, una apertura horizontal acortada, párpados inferiores huecos, y también los pacientes a veces sienten una incomodidad cantal y palpebral mal definida, que al final es como una molestia como de ojo seco. Y la cirugía estándar hay que saber también que no aborda los problemas de pérdida de volumen, discrepancia del vector y déficit del orbicular, que fueron 3 de los 6 déficits que evaluamos anteriormente. Entonces, ¿es adecuado ofrecer esta cirugía estándar a todos los pacientes? Y la verdad es que no. Hay diferentes casos en que podríamos abordarlo de diferente manera. Por ejemplo, esta es una mujer de 36 años con una retracción bilateral del párpado inferior y que lo que predominaba en ella era la falta de volumen del párpado inferior. Entonces se trató con relleno de ácido hialurónico con un resultado estético y funcional bastante adecuado. La paciente estaba feliz y el cirujano también. Acá hay otra paciente que el predominio era la debilidad del orbicular. Y acá abordaron a esta paciente a través de un procedimiento de resección del párpado inferior mínimamente invasivo con preservación del orbicular, mostrando una mejora en la posición del párpado inferior. Hay casos también que aunque se digan que los injertos de piel, espesor completo, ya no se deberían usar por las consecuencias estéticas de la cicatriz, hay casos en que sí tendrían una utilidad y que esta cicatriz se podría manejar con, no sé, láser CO2 o con inyecciones de 5-fluoracil. Por ejemplo, esta es dos pacientes con intentos fallidos de lifting de la zona media con una topografía o escasez de piel generalizada. En donde se le hizo un injerto de piel. La primera paciente se le hizo desde el párpado superior izquierdo, del párpado superior, y en esta paciente se sacó la piel de la región supraclavicular. Y al final tuvieron un resultado estético bastante favorable.
Y esta es otra paciente en que se le hizo una descompresión orbitaria. La descompresión orbitaria podría tener un rol en estos pacientes para corregir el vector quirúrgico, el vector negativo que posteriormente, o sea, que anteriormente habíamos hablado. Entonces podría tener un rol en pacientes con una prominencia globoocular y en aquellos con un déficit orbicular, tanto en pacientes con retracción del párpado inferior como enfermedad de Graves. Obviamente esto en un cirujano ultra entrenado y que esté familiarizado con las descompresiones orbitales. Las complicaciones de la cirugía estándar van desde el edema y la equimosis, que son bastante frecuentes. La infección, aunque es muy poco frecuente la infección en las cirugías palpebrales, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes tuvieron cirugías previas, hay cicatrices, por lo tanto hay una pobre vascularización de la región y eso podría predisponer a que haya una mayor tasa de infección en contraparte a una cirugía estándar de párpado. También el ojo de gato, sobre todo por la sutura que levanta el lifting terciomedial y por el abordaje de la laxitud horizontal, pero se ha visto que este efecto como de ojo de gato o de chino pasa más o menos a los 3 meses, las suturas sueltan y el efecto estético es mucho mejor. También podemos tener una quemosis crónica que podemos tratar con medidas locales, como lubricación, corticoides tópicos, y la regresión tardía se ve en casos de subcorrección y contracción de tejido. Acá hay un trabajo en que se le hizo una encuesta a cirujanos que abordaban esta problemática. El 50% de ellos operaban 1 a 3 meses post en cirugía y otro 50% a los 6 meses post operatorio. El 90% usaba la sutura de Frost en el postoperatorio y la retiraba a los 5 o 7 días. Se pudo ver que en una retracción palpebral leve, la mayoría de los pacientes lo manejan con manejo médico, como de las molestias, como oculares, sobre todo con lubricación. La retracción moderada, la mayoría de las veces se hace un refuerzo lateral con un lifting del tercio medio facial, y en las retracciones severas ya se aborda todo, se aborda la laxitud horizontal, el injerto espaciador de los retractores y el lifting del tercio medio de la cara. Se vio que una corrección incompleta en un 35% y una recurrencia del 25%. O sea, es una cirugía difícil con resultados que no son tan, o sea, no siempre le podemos decir al paciente que obviamente que va a quedar bien. Entonces, la retracción del párpado es un problema desafiante. Identificar los déficits del párpado y de la región periauricular es súper importante para un manejo quirúrgico exitoso, y también el éxito quirúrgico va a depender en gran medida de la educación del paciente, manejar las expectativas y obviamente una técnica quirúrgica sólida y una atención detallada al cuidado postoperatorio. Súper, te felicito, me gustó mucho. Abordaste como todos los planos, la anatomía, y, y es muy importante para los becados. Entonces, primero, hacer esa diferenciación entre cuándo es un ectropion y cuándo es una retracción palpebral, porque a veces muchas personas que no conocen bien el tema, pues lo confunden. Respecto a la valoración del paciente, lo que mencionaste de, por ejemplo, en el ectropion del test de Distract y de tensión inferior, pues importante conocerlo. Y en la cirugía, como viste, bueno, como vieron todos, estas distopias cantales o retracciones del párpado inferior, la mayoría de veces son por abordajes anteriores con exceso de resección de piel, y también cuando uno manipula demasiado los tejidos, entonces el septum queda todo pegoteado y produce esta retracción de la lamela media que se evalúa haciendo el test de tracción forzada que mostraste. Entonces, cuando van uno a quitar piel en el párpado inferior, es importante lo que mencionaste de poner al paciente mirando hacia arriba o con la boca abierta y ver que no vaya a quedar con déficit de la lamela anterior. Entonces, nunca quitar demasiada piel, porque a veces uno por dejar la piel demasiado tensa
Al contrario, el párpado queda con este aspecto almendrado y descendido. No sé si tienen alguna pregunta. Me pareció que abordaste todos los temas, los vectores, todo. Orbicular, cicatriz, la mela anterior, los anclajes de los tendones. Súper. Hola, yo tengo aquí también un comentario para, bueno, felicitar a la Cote, la verdad que es súper completa la presentación. Em, eh, claro, como dice Vanessa, abordaste todo lo que lleva el tema de retracción y nada, por aquí lo más importante y lo que nos toca habitualmente como coloplástico es tener que arreglar en el fondo pacientes que han sido operados y que han quedado con acortamiento de la mela anterior, que han sido operados estéticamente. De hecho, no solamente pacientes que quedan groseramente con acortamiento de la mela anterior y tienen una retracción evidente, sino que muchas veces nos tocan ver pacientes que tienen epífora y que tienen una retracción de menor cuantía, que ellos a veces no la han notado, pero cuando uno los miran al microscopio y los ve pestañear, logra ver cómo ese párpado desciende o se vierte sutilmente y estéticamente no es notorio, sin embargo, funcionalmente es muy molesto. Y ahí cuesta mucho, en el fondo, reparar, o sea, hacerle entender al paciente que el problema es que quedó con un acortamiento de piel, que a veces se operaron hace 10 años, 15 años. Entonces, es un tema bien importante para aquellos que hacen blefaroplastía o que piensan hacer blefaroplastía, calcular muy bien la cantidad de piel a retirar. Y eso, hermano. Felicitaciones, Cote, súper buena tu presentación. Gracias. ¿Y Sí, ustedes hacen como el abordaje, o sea, van a buscar la grasa malar o subperióstico? bueno, yo lo hago subperióstico, pero sé que Rosa lo hace preperióstico. Las diferencias, lo que se comenta siempre, porque subperióstico es un plano avascular, entonces uno se va directamente bajo el periósteo y no te sangra casi nada. Hay que tener cuidado, obviamente, con el foramen infraorbitario y el foramen de la cigomático-facial, que está en el pómulo, en la zona lateral del pómulo. Entonces uno se va ahí, ve los paquetes y los tiene que preservar cuando baja hasta debajo del arco cigomático. Y yo lo suturo con prolene y usamos injerto de paladar. De cartílago auricular no usado. Bueno, hace muchos años cuando hice la beca, un profesor sí usaba cartílago auricular incluso para las parálisis faciales, pero queda como muy rígido y incurvado, entonces a mí me parece que el aspecto no es tan bueno. El paladar es súper parecido a la mucosa conjuntival, es una buena alternativa y también, por ejemplo, para la obtención del injerto de paladar, uno tiene que ver simplemente dónde sale la arteria palatina, que es como a nivel del tercer molar, para esquivarla, y entonces de ahí hacia adelante, pues uno saca un injerto eso de unos 3 centímetros para ponerlo justo pegadito debajo del tarso. Así es la técnica que yo uso. No sé si Rosa, ¿qué opina de la preperióstica? Porque lo único que dicen de diferente es que sangra más, pero yo no la utilizo. Sí, yo prefiero la preperióstica, me parece en mis manos que el acceso es más rápido y más simple, pero cualquiera de las dos sirve. Y con respecto al injerto, lo que yo más uso son rebordes esclerales, que funcionan bastante bien, sí se retraen y se achican, o sea que hay que como que sobrecalcularle un poco, pero esos rebordes que quedan de los injertos de córnea funcionan bastante bien como para dar cierta altura. Si es una altura, o sea, si requiere una altura muy importante, tal cual como dice Vanessa, el paladar es un poco mejor y bueno, su efecto el cartílago. Yo tampoco soy muy amiga del cartílago por lo mismo, porque es muy rígido. Yo creo que funcionalmente anda muy bien, estéticamente, perdón, anda muy mal. Entonces, el problema del paladar es que la recuperación oral del paciente es un poco molesta. O sea, los pacientes van a pasar un par de semanas cicatrizando con dificultades para comer. No sé si tú les mandas a hacer un protector con un dentista, ¿vale?
No, nosotros los dejábamos así, pero en España tenían como una plasticina rosadita que se les ponía ahí, yo no sé cómo se llamaba. Entonces sí tocaba esperar que epitalizara solo, pero no les Ya, mandábamos ya. y como una cosa de acrílico que les ponen, no. Sí, igual que esos retenedores pues, después de los tratamientos ortodónticos, uno le puede mandar a hacer con el dentista una placa que hace que en el fondo tenga menos contacto la herida. Y Con la tal cual como comida, tú claro. dices, lo más importante es evitar la arteria palatina, porque bueno, pasa a sangrar, es súper difícil controlarla y ahí Benjamín tiene un caso que le tocó en Argentina de un paciente que hubo que trasladarlo a urgencias porque no se lograba parar el sangrado. Entonces, ahí es importante fijarse bien en la salida de las arterias. Sí, el tiempo quirúrgico Pero sacando el injerto de paladar es bien, como que es mucho es más más largo, incómodo, pero claro, por más eso la largo. esclera también es buena alternativa. Queda menos rígido, pero también la he utilizado y va muy bien. Pero sí, funciona bastante bien.